La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM, y 105 en la frecuencia modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, pero solo al sur de Lima. También estamos en Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Veritas Radio, en Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, donde nos ven por su plataforma televisiva, y Puerto Maldonado nos ve a través de Radio Madre de Dios. También nos ven y nos escuchan. A esta red dominica se une otra red de radios en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yuribagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apuaquí Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, además los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, que es www.radiosantarosa.com.pe, y los programas son colgados todos en los canales de YouTube de Radio Santa Rosa y de Sodomco. Hoy es 2 de diciembre y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días a los que nos escuchan en Lima, a los que nos escuchan en todo el resto del país y por supuesto en el mundo entero. Desde el extranjero nos ven mucho. Los que me ven ahora nuevamente, estoy en mi misma locación que ayer, refugiada. Todos los que siguen este programa y también el de RTV se quejan de que hay mucho ruido porque, claro, hay una obra frente a mi casa y yo no soy dueña de la calle ni soy dueña del terreno del frente. Mucha gente se queja cuando hay una obra cerca a su casa, y yo entiendo, es muy molesto, es muy desagradable, pero nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, y yo no me puedo apropiar del terreno ajeno y decir que no pueden hacer bulla durante mi programa en Radio Santa Rosa. Y como la bulla iba a crecer en estos días, me he refugiado aquí por ahora y luego buscaremos otras locaciones de refugio, probablemente la próxima semana, hasta que terminen por lo menos los acabados, ¿no? Que va a ser un poquito largo, me quedan 2 o 3 meses por delante. Y en esto estamos, por eso estamos transmitiendo desde acá. Vamos a hablar de varios temas. Hoy día va a estar con nosotros Fernando Tuesta, para hablar del impacto, ¿no es cierto?, de la reforma política, de lo poco que el Congreso pudo, de lo poco que el Congreso pudo recoger de ella, y cómo lo que está ocurriendo hoy en estas internas no tiene nada que ver con la reforma política. Se están confundiendo las cosas y ya vamos a aclararlas hoy. Pero vamos a algunas noticias. Tenemos, por supuesto, el Frente en Ica, un mega operativo esta madrugada que captura a más de 60 miembros supuestamente de Sendero Luminoso. Vamos a ver cómo sigue eso. Pero quería empezar por Vizcarra en el Congreso. Nos estábamos riendo con Abel. El presidente Vizcarra estaba citado al Congreso de la República para el día de ayer a las 10 de la mañana. Se suponía que en una sesión pública estaba citado a la Comisión de Fiscalización. Y esta sesión que iba a ser pública, de repente, sorpresivamente, se convierte en una sesión reservada. ¿Por qué iba a ser sesión reservada? O sea, si al señor Vizcarra este Congreso lo ha vacado públicamente, no veo por qué una sesión de la Comisión de Fiscalización podía ser reservada. El tema era el caso de nuevo Richard Swing, que cada vez que yo trato de explicarlo afuera, Abel, tú no sabes la vergüenza que me da, porque les tengo que explicar a un grupo siempre de periodistas extranjeros o de personas. Ayer estuve con la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fuimos Gustavo Mome, César Romero y yo, está hoy día reportado en La República. Y yo trataba de explicarles el caso de Richard Swing y la verdad es que hay poco que explicar, ¿no? O sea, ¿cuál es el crimen? El crimen es que el señor canta mal y baila mal. O baila peor de lo que canta, no sé, la verdad. O que, no sé,
su música es fea. Le dije, nunca un contrato de menor cuantía, ¿no es cierto?, que en 3 años, con 5 o 6 ministros, cuesta en total $50,000, son varios años, termina en un proceso de vacancia constitucional. O sea, el disparate es demasiado, era demasiado rochoso. ¿Se dan cuenta? Porque lo que querían era simplemente vacarlo con cualquier excusa. Y eso te da una secuencia, ¿no es cierto?, que sigan investigando en el Congreso el caso Richard Swing. ¿Qué significa? No tienen sangre en la cara, pues no tienen vergüenza. El caso está judicializado. Y cuando en estos días la fiscal de la Nación decida iniciar un proceso de investigación contra el señor presidente e incluirlo en otro proceso, se tendrá que pedir al Congreso un antejuicio, o sea, una acusación constitucional que tiene que presentar la fiscal de la Nación para iniciar un proceso. Pero la Comisión de Fiscalización quería circo. Lo raro es que cuando tú quieres circo, normalmente necesitas una cámara, necesitas que sea público, necesitas una audiencia. El circo necesita, ¿no es cierto?, a un público que aplauda, que pifee, lo que fuera. Pues cerraron al público la transmisión. Lo que sucedió después no duró ni 20 minutos. El presidente de la República se paró y se fue. De acuerdo a testimonio de su abogado, le apagaban el micro a él para que no hable, y ante las primeras 2 intervenciones, lo único que el presidente escuchó fueron insultos. La pregunta es, ¿tiene derecho un congresista a insultar a cualquier persona que vaya a la Comisión de Fiscalización? Ese es el problema con la inmunidad parlamentaria, porque se sienten impunes para poder insultar. Son groseros, son vulgares, y hacen de su grosería y su vulgaridad una causa política. Y esto no tiene sanción, salvo en el voto popular. El voto popular que los castiga. Pero ahora, claro, como no pueden reelegirse, aunque estén desesperados por meter un Senado, como no pueden reelegirse, entonces ya no tienen incentivo siquiera para aparentar su falta de vulgaridad. Ya no disimulan. El presidente se paró y se fue. E hizo muy bien. Algunos han dicho que se acoge a su derecho a guardar silencio. Tú te acoges a tu derecho a guardar silencio en un proceso judicial. La comisión investigadora del Congreso no tiene ningún derecho que otorgarte. A lo que sí tienes derecho, que tiene derecho todo ser humano, está en el primer artículo de la Constitución, es a la dignidad. Y cuando los congresistas pierden todo respeto por la dignidad del ser humano, se comportan de esa manera. Entonces, en el momento en que una autoridad pierde respeto por la dignidad del otro, tiene que pararse e irse. No participar. No acepto, ¿no es cierto?, lo que uno tiene que decir en resguardo de sus derechos, ser tratado de esta forma. Ni como expresidente de la República, ni como ser humano. Y eso es algo que se está perdiendo en la política peruana. Lo hemos visto, ¿no? Un fiscal que insulta, que me dice abogada cachinera, y luego sale a victimizarse él. Es una cosa increíble. La autoridad, el poder, no te da derecho a menoscabar la dignidad de los demás. La forma en la que se entiende el poder hoy en el Perú es el abuso que puedes hacer, el potencial abuso que puedes hacer del mismo. El Congreso puede investigar lo que quiera, pero no puede, no puede sustituir a una institución que es la Fiscalía, la que es la titular de la acción penal, en sus investigaciones. Tampoco se puede superponer a ella, porque el Congreso de la República no juzga, no es una entidad de juzgamiento, no juzga a nadie, solo investiga hechos y establece un informe con recomendaciones. En el único momento en que el Congreso se convierte en una entidad de juzgamiento es cuando hace un juicio político,
¿Por infracción de la Constitución o por delito común? Creo que el Congreso lo que busca, más o menos, no se asusten por lo que le voy a decir, ¿ya? Creo que lo que busca el Congreso es aplicar el artículo 100 de la Constitución a Martín Vizcarra e inhabilitarlo para el ejercicio de función pública. De esa manera le impide postular el próximo año. Yo sé que para muchos de ustedes eso es una sorpresa, pero si chequean su Constitución, verán que eso es posible. Es decir, un funcionario público que tiene, ¿no es cierto?, el fuero parlamentario que tiene que ser juzgado por infracción de la Constitución en el Congreso o por todo delito cometido en el ejercicio de su función, puede ser destituido, suspendido o inhabilitado para el ejercicio de función pública por el mismo Congreso. Durante el régimen Fujimori y Montesinos hubieron varias inhabilitaciones, no solo la de Alberto Fujimori por 10 años, la de las congresistas Luz Salgado, Marta Chávez por 5 años, ministros que fueron del régimen también, muchos de ellos por 10 años, entonces están inhabilitados para el ejercicio de función pública. Y al estar inhabilitados para el ejercicio de función pública, simplemente los sacas de carrera. ¿Cómo hace este Congreso para que Martín Vizcarra no pueda postular ni este verano ni en el año 2026? Lo inhabilitan. No veo otra posibilidad. Ahora, claro, es un escándalo, ¿no? Pero es probable que Edgar Alarcón y sus secuaces, ¿no es cierto?, estén pensando, un hombre además que, como veíamos ayer con la presidenta del Congreso, había renunciado a la presidencia de la Comisión de Fiscalización y dijeron, no, tiene que seguir el circo. Lo van a inhabilitar. Mil disculpas por adelantarles esto, pero quemarles la película, pero no veo otra intención del Congreso de la República con estos insultos y este ataque que no tenga una intención política. Y la intención política es inhabilitar al presidente. No sé, creo que ¿te he sorprendido, Abel? Pero yo creo que eso viene. Pensaba en eso, Rosa María. Pensaba que no sabía el número del artículo, pero decía... El 99 y el 100. A ver, se los pongo aquí. Lo van a inhabilitar, que a veces cuando uno escucha, cuando hablan estos señores, es un odio terrible, ¿no? No juzgan los hechos, sino botan su bilis. Ayer preguntan qué le decían, ayer le decían cobarde en la comisión, si alguien no escuchó. Sí, nos ha dejado con las palabras en la boca, pues se nos están insultando, se tiene que ir. Ayer. Claro, entonces, sí. A ver, les voy a leer los artículos para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, de qué se trata. Porque si no, no me van a entender de qué se trata. Y vamos a explicarlo. A ver, acá hay varias variables, ¿ok? Un funcionario público tiene cierta categoría protegida. Los altos funcionarios públicos tienen cierta categoría protegida. Esto no es para todos los funcionarios públicos. Ahora vamos a leer la lista de quiénes son estos funcionarios públicos en esta categoría. Y esos funcionarios públicos pueden cometer dos tipos de delitos. Pueden cometer delitos en el ejercicio de su función y durante su función, y pueden cometer delitos antes del ejercicio de su función, ¿no es cierto?, y delitos absolutamente comunes que no tienen relación alguna con la función pública, ¿ok? Si yo, durante el ejercicio de mi función, cometo un peculado, ¿no es cierto?, ese es un delito en el ejercicio de mi función. Pero si 2 años antes de ser ministro estoy borracho y atropello a alguien, ese es un delito que no tiene nada que ver con la función y que no es en el ejercicio, digamos, sino de mi rol como ciudadano. No tengo por qué ser juzgado con esta forma de juzgamiento, ¿ok? Tengan eso en cuenta. No es para cualquier delito, ni es en cualquier tiempo. Entonces, vamos a leer ahorita, les contaré. Por eso es que utilizar el caso Moquegua no sirve para los intereses de los que quieren
inhabilitar a Martín Vizcarra. Vamos a leer esto, ¿ok? Artículo 99 y 100, hay que leerlos los dos juntos, ¿ok? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes a Congreso, es decir, congresistas, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General, escuchen bien, por infracción a la Constitución y por todo delito. Estos son dos supuestos. Primero, son algunos funcionarios, no todos, por infracción a la Constitución. ¿Qué significa infracción a la Constitución? Por ejemplo, organizar un golpe de Estado. Además de ser sedición, es una infracción a la Constitución. Y por todo delito. Entonces se distinguen dos conductas. Se distingue una infracción a la Constitución, es decir, actúo contrariamente a la Constitución me manda, y delito. ¿Okay? Todo delito. Que cometan en el ejercicio de su función. ¿Ok? Y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Entonces, hoy, Martín Vizcarra tiene este beneficio de 5 años por delitos cometidos en el ejercicio de su función como presidente de la República. Porque si escuchan bien en este artículo, yo no he dicho gobernadores, no están incluidos acá. ¿Ok? Entonces, como presidente de la República, tiene una protección de 5 años, ¿ok? Esta acusación tiene que hacerse en el Congreso por infracción a la Constitución y por todo delito cometido en el ejercicio de su función. Ahora escuchemos el artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Esa otra responsabilidad es responsabilidad penal. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. El artículo 99 y 100 se tienen que leer juntos, porque así se entiende, ¿ok? Entonces, de nuevo, repasando, para algunos funcionarios, no para todos, entre los que se encuentran congresistas, presidente, ministros, ¿ok? Vocales del TC, vocales de la Corte Suprema. Estos funcionarios tienen una protección especial, pero también tienen un castigo especial. Se les puede suspender, destituir e inhabilitar para el ejercicio de función pública hasta por 10 años. Eso impide a Martín Vizcarra no solamente postular al Congreso, sino postular a la presidencia de la República el año 2026. ¿Por qué sigue entonces la Comisión de Fiscalización interesada en el caso Richard Swayze? Como les dije, oye, eso ya está judicializado. Si le interesa a la fiscal de la Nación, formula denuncia, acusación constitucional ante la Comisión Permanente, si le interesa. ¿Ok? Porque no es el caso de Richard Swayze lo que les interesa. No es la justicia lo que les interesa. Lo que les interesa es aniquilar al enemigo. Entonces, ¿qué sucede? La Comisión de Fiscalización va a solicitar que por un delito cometido en el ejercicio de su función se le abra una causación constitucional, que se lleve a la Comisión Permanente, que la Comisión Permanente acuse ante el Congreso y que el Congreso decida
inhabilitar al presidente de la República para el ejercicio de función pública, sin perjuicio de que el ámbito penal continúe en los términos establecidos por ellos. Ese es el truco. Es decir, no les ha bastado el derrocamiento porque no creyeron que Martín Vizcarra iba a seguir participando en política. Esa no la vieron. Y las fuerzas tienen que reorganizarse. Y ahorita estamos en, bueno, ¿qué hacemos? Lo sacamos de juego. ¿Cómo lo sacamos de juego? Artículo 99 y 100. ¿Se dan cuenta del problema? No es cosa fácil lo que quiere hacer el Congreso, sin embargo, porque la protesta popular va a ser brutal. O sea, ya no entienden que el abuso de poder tiene límites. No les bastan 2 muertos, heridos, violaciones a los derechos humanos. No les basta un presidente que duró 5 días. No les basta. No les basta. No están curados. No están curados. Pueden llorar ahí en los canales de televisión y decir estamos arrepentidos, nunca pensamos. Sí, pero todo eso es mentira. Acá viene de nuevo. Exactamente lo que va a seguir es esto. Y yo lamento que mis colegas estén ocupados en tantas cosas y no en esta. Lo que se viene es la inhabilitación de Vizcarra para el ejercicio de toda función pública. Pena que no ha tenido Alan García, pena que no ha tenido Keiko Fujimori, pena que no ha tenido, porque fue congresista, ustedes recordarán, hasta el 2011, pena que no ha tenido Ollanta Humala, pena que no ha tenido ni siquiera Alejandro Toledo. ¿Ok? Pero, ni tampoco Pedro Pablo Kuczynski. Ninguno de los expresidentes recientes. El último que tuvo esa sanción fue Alberto Fujimori. Inhabilitación para el ejercicio de toda función pública por 10 años que venció en el año 2010. En este momento, si Fujimori quiere postular al Congreso, puede hacerlo, no hay ningún problema. Ya no, porque ahora hay la prohibición por sentenciado, ¿no? Pero en general, si fuera procesado, sí podría postular. Pero está sentenciado, ya no puede. Pero se dan cuenta de lo que se está cocinando en el Congreso, ¿no? O sea, ¿por qué el señor Alarcón anuncia que se va? Porque, claro, ya misión cumplida, igual que Humberto Acuña. Humberto Acuña repartió el presupuesto público y, hermanitos, ya me puedo ir a mi casa porque ya estoy condenado. O sea, Humberto Acuña no está ahí por la plata, ¿no? Como ustedes comprenderán. Está por la plata, por el reparto de la plata del Estado, que es otra cosa. No está por el sueldo, ¿no? Le interesa poco, supongo. El tema aquí es que Alarcón no se va. Y no se va porque dice, no. Esto no ha terminado. Tenemos que inhabilitarlo para el ejercicio de función pública. El presidente Vizcarra está habilitado para postular al Congreso. Nadie pensó cuando se redactó la ley electoral que un expresidente quisiera ser congresista. Pero el problema de la participación de Vizcarra en el Congreso es que la capacidad de arrastre que va a tener es brutal. Y esta citación y la conducta del Congreso ayer, y me parece que el retiro estratégico del presidente fue lo correcto, a lo que apunta es a una penalización mayor, inmediata además, que no espera un proceso judicial que puede demorar 2 o 3 años. No, esto lo van a organizar en 15 días. Así como hicieron una vacancia express, van a hacer una inhabilitación express. Y al presidente solamente le va a quedar probablemente un amparo que no llegará al Tribunal Constitucional, sino hasta después de las elecciones. ¿Se dan cuenta del problema? Así opera este Congreso, es una maquinaria. Es una maquinaria de arbitrariedad. Pero eso es lo que van a hacer. No lo van a dejar postular. Y aun cuando yo, usted o cualquiera no votaría por Martín Vizcarra, yo creo que tiene todo el derecho a postular. Y que ese derecho no puede ser recortado por un Congreso irresponsable que lo único que está generando es un caos político con estas determinaciones. Lo que van a hacer con Vizcarra es continuar persiguiéndolos. El mensaje es, ¿no entendiste que teníamos que sacarte el mapa? Bueno, ahora vamos a continuar persiguiéndote. Es curioso, ¿no? Estos congresistas no serían congresistas si Vizcarra no los hubiera convocado en un proceso electoral.
que nace de un acto de Vizcarra, que es la disolución del Congreso. Pero no tienen ningún agradecimiento en la materia, ninguno, cero. O sea, al contrario, lo odian. No en el odio, digamos, personal, sino en el odio político, digamos, por ponerlo de alguna manera. Tienen que liquidar al adversario. Es un peligro muy grande para partidos como APP tener a Vizcarra en la cancha. Es un peligro inmenso para todas las izquierdas. Y no les digo para Fuerza Popular. O sea, Somos Perú es un partido chiquito, casi mínimo en el Perú, que pasó la valla con las justas. Colocar dentro de ese partido a un personaje que tiene una enorme popularidad va a ser letal para los demás. Hay límites en la Comisión de Fiscalización, pero esta historia solo la han escuchado acá en Radio Santa Rosa, y créanme, yo en estas no me equivoco. Están detrás de la inhabilitación, no la destitución, porque ya los destituyeron, tampoco de la suspensión, de la inhabilitación para el ejercicio de función pública, utilizando el artículo 100 de la Constitución. Ese es el objetivo hoy del Congreso. A eso están abocados. No todos, obviamente, ¿no? Estamos hablando del grupo conspirador, de los sediciosos. ¿O usted qué cosa cree que hace Merino sentado en su escaño? Alarcón, Chejade, todos los que están en la conspiración, Otto Wibovich, o sea, todos son sediciosos. O sea, ¿ustedes creen que un sedicioso que le sale mal un golpe y que no recibe ninguna reprimenda por hacer un golpe se va a quedar quieto? No se van a quedar quietos, no van a parar. Me da pena contarles estas cosas porque yo sé que quieren que los anime un poco, pero no queda más remedio que decirles lo que va a pasar, porque eso es lo que va a pasar. Y Vizcarra es astuto, es un político, como dice Juan Carlos Tafur, taimado, y va a actuar, o sea, va a salir a defenderse muy rápidamente, ¿eh? No crean que manco no es, pero está en franca minoría. Porque yo sí creo que en el Congreso bancadas como la de FREPAP, bancadas como la de UPP, bancadas como justamente la de Podemos, la de Acción Popular, la de APP, lo inhabilitan para el ejercicio de función pública por 10 años alegando lo que sea. Pero no pueden alegar los actos de Moquegua. ¿Se dan cuenta? Porque eso no sucedió en el ejercicio de la función pública como presidente de la República. Lo único que tienen es el caso Richard Swing, no hay otra cosa. Y como no hay otra cosa, tienen que seguir en el caso Richard Swing, no pueden usarlo de Moquegua. Reitero, Moquegua no está protegido en los artículos 99 y 100, porque tiene que ser un delito cometido en el ejercicio de la función. Por eso es útil el caso Swing, porque lo que se dice es tráfico de influencias. Él influenció para que contrataran a su amigo y bailara y cantara en el Ministerio de Cultura. ¿Ok? Muy bien, Abel, nos tenemos que ir a la pausa, ¿no? Me imagino que el público tiene muchas preguntas después de lo que he explicado. Sí, sí. La pregunta que se repite es: ¿y qué puede hacer Vizcarra? Esa es la pregunta que se está repitiendo. Obviamente, recurrente, de hecho, un amparo. Primero, alertarlo. Yo creo que la opinión pública en esto ha tenido un peso importante, ¿no? Explicarlo. Acá lo que el Congreso quiere es inhabilitarme para la función pública antes del proceso electoral. Y va a ser una amenaza permanente en enero, en febrero, en marzo. O sea, mientras más arriba esté Vizcarra en las encuestas, peor va a ser la amenaza. Y van a usar, como les reitero, cualquier cosa. Y este es un caso en el cual también, hay un procedimiento, pero el procedimiento, si el Congreso quiere, es flash. El Congreso no quiere en el caso de Alarcón, que está acusado. Ahí está la comisión permanente, Dios sabe cuándo lo van a ver. Ayer la señora Mirta Vázquez decía: estoy pidiendo a la comisión permanente que me digan para reunirnos por este caso.
Si tienen sentado a Humberto Acuña, que es condenado, y no hacen nada, condenado, nada. El señor Alarcón era Contralor de la República y está incluido en, por supuesto, la lista de funcionarios que yo he dicho, ¿no es cierto? Entonces, sí, el Contralor General. Entonces, tiene beneficio de antejuicio. ¿Por qué al señor Contralor no le aplican, ¿no es cierto?, la inhabilitación para función pública por 10 años? Sus delitos son graves, ¿ah? A nadie se le ha ocurrido. A él no. Pero a Martín Vizcarra, por el caso de Richard Swing, sí. Es raro, ¿no? Vizcarra lo que puede hacer es informarse, porque de repente no está informado, alertar al país de lo que quieren ganar con los votos de un Congreso golpista, lo que no van a ganar en las urnas. También puede apelar al Jurado Nacional de Elecciones por su derecho a la participación política, porque es evidente que esto es una persecución política para evitar que pueda ejercer su derecho a la participación política. Y bueno, vamos a ver qué pasa después. Puede pedir una acción de amparo contra la amenaza, porque las acciones de amparo también se establecen contra la amenaza con una cautelar. Y también puede, en el transcurso del proceso electoral, cuando ya esté su lista inscrita, apelar al Jurado Nacional de Elecciones que el Congreso no le puede destituir para inhabilitarlo de participar en elecciones. Porque ese es el fin, inhabilitarlo de participar en elecciones. ¿No? Muy bien. Ya ingresa Fernando Tuesta, ¿cierto?, desde una gran biblioteca en la que nos acompaña. Pero vamos a cambiarlo. Ay. Es de mentira, es una foto. ¡Ah! El lado derecho de mi biblioteca. Yo necesito eso. Vamos a hacer una pausa, a ver. Una pequeña pausa. Para hacer unos ajustes. Sí. ¿Ya? Y regresamos con Fernando Tuesta. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Moro en Ancash, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Adelante. Bueno, muy buenos días a Fernando Tuesta por estar con nosotros. Tenemos aquí varias preguntas que hacerle a raíz de lo que es ya la pre de la contienda electoral. Los procesos que estamos viendo el domingo pasado y el domingo que viene son los que van a servir de base para armar las listas parlamentarias y las planchas presidenciales. Primera pregunta. Nosotros hubiéramos querido unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No se pudo, pero quiero que quede claro que lo que estamos viendo no se parece a eso. Y quiero que explique las diferencias. Porque no ha faltado que han dicho, esta es la reforma que han propuesto los politólogos que no saben nada. Muy bien. Diferencia entre lo que hemos visto y entre lo que ustedes propusieron. Yo diría, Rosa María, gracias por la invitación, lo que era antes, lo que ha sido ahora y lo que pretendíamos que sea en adelante. A ver, para quienes en realidad dicen, pues esta es la reforma, uno de Tuesta de frente, ¿no? En el 2003 la ley decía, los partidos para que puedan inscribir candidatos tienen que pasar por elecciones internas. Había 3 modalidades. Uno, con la participación de toda la población. Ya estaba en la ley. 2, solo de militantes. 3, delegados. Desde el 2006 en adelante, la gran mayoría que hacían, delegados. Ya. Entonces, luego vino la discusión sobre elecciones internas y el Parlamento disuelto aprobó las propuestas nuestras.
que eran efectivamente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero este año, bajo el pretexto, de mi punto de vista, pretexto nada más, de la pandemia, se dijo, no, esta hay que hacerla a partir del 2022 en adelante. Y aprobó, solo para esta elección, esto es lo que estamos viendo. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el modelo? El modelo es que solo votan los militantes. Parece incluso hasta razonable, diría la gente. Solo los militantes. Hay dos formas. Directas, vale decir que los que votaban este domingo elegían directamente a su candidato presidencial y parlamento, o por delegados. Elegía delegados que este domingo se van a reunir para elegir a presidente y lista congresal. ¿Por qué decimos que no se parece y por qué esto sigue siendo lo mismo que antes, solo que mejor organizado? Uno, porque efectivamente por primera vez en la historia la OMPE organiza el proceso. Entonces, coloca a nivel nacional locales y mesas de los 24 partidos. 2. ¿Quiénes tienen el padrón? ¿Quiénes han elaborado el padrón? Los propios partidos. Que se los han entregado para que los depuren el RENIEC y eso es lo que ha valido. Es decir, el número de militantes que tiene cada partido, ahí hay listas, es lo que ellos dicen que tienen. Gracias. 3. Y este es muy importante. Ahora bien, se lo entregan entonces, sobre eso la OMPE hace una, a través, con RENIEC, por supuesto con intervención previa de RENIEC, para la organización de las mesas y los locales. Entonces, pero claro, como supuestamente es más o menos un poco más de 1.600.000 por todo el Perú, ese es un costo enorme para nosotros, los ciudadanos. Habíamos propuesto, y de alguna manera se discutió previamente antes, que si es solo de militantes podía ser a través del voto electrónico no presencial. Sin embargo, el Congreso lo aprobó tarde, ya no había tiempo para las auditorías necesarias. Eso hubiera costado más o menos la quinta parte de lo que nos está costando ahora a todos los peruanos. Ahora bien, otra regla que se hizo, o sea, había dos métodos. 7 partidos dijeron, vamos a elegirlos directamente. Y 17 por delegados. Así es. Ahora bien, sin embargo, como el partido hace su reglamento sobre la base del marco que había aprobado este Congreso, resulta ser entonces que en la inscripción de candidaturas, ahora el partido podía y solamente lo hicieron 2 partidos, el APRA y Acción Popular. El precandidato, tú, yo, cualquiera que éramos precandidatos, nos inscribiéramos individualmente. Pero se permitió por lista. Y esto que parece una cuestión procedimental, sin mucha importancia, es la clave. Porque para nosotros esa era la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el partido morado, que presentó 2 listas de candidatos, si era individual, tú votabas, por ejemplo, por el partido morado y tenías que escoger un candidato. Ya. Rosa María Palacios, yo marco Rosa María Palacios, ¿no? Y de repente otra persona marca el que está en la lista, pero está con el número 3. Es decir, el voto preferencial llevado a la lista. Ajá. Una vez terminado esto, tú agarrabas y decías, ¿quiénes tienen los 34 más altas votaciones? ¿No? Y sacabas de los 60 que se presentaban, los 34, esa lista se escribía. Claro. Es selección directa. ¿Por qué eso? Porque a diferencia del voto preferencial, que es entre partidos, pero en realidad luchas internamente, ahora se supone que no es así. ¿Y qué ventaja hay sobre lo de las listas? Que ahora se presentan 2 listas cerradas. La lista que gana, que tiene 34, es la que se inscribe, y los 34 que pierden, ni uno entra. Claro. Entonces la idea no se trataba de que una facción del partido aplaste a la otra, sino que justamente el propio militante pueda escoger.
Eso es uno. Y lo otro, cuando en otros partidos, cuando el enfrentamiento es más o menos parejo, lo que hacen es negociar y te arman una lista única. Pero el problema es que allí tampoco tú tienes nada que escoger, porque te Claro, dan la lista única. Eso ha ocurrido en casi todos los partidos. así es. Lo peor todavía, imagínate tú que Julio Guzmán, no imagínate, ganó la candidatura presidencial, pero hubiera ganado la otra lista, que no era la de él, la de congresistas. O sea, él Claro, hubiera tenido, el líder del partido, imagínate que hubiera ganado la elección, hubiera tenido una composición de Congreso, parte de su bancada que estaban en contra de él, porque así va a ser la competencia. claro. Y lo otro, la de delegados. ¿Qué es esto de delegados? Resulta que venían a votar los militantes de los partidos y le decía, bueno, esta es la lista de Lima, que es 34. Ah, pero ustedes van a tener que votar delegados. ¿Quiénes son los delegados? Ah, son estos. Ya, ¿y qué van a hacer? Tampoco hacían muchas preguntas, ¿no? Pero ¿qué van a hacer estos delegados? Van a elegir a los candidatos presidencial y parlamentarios la próxima semana. Primera pregunta, ¿esos delegados qué potestad tienen? ¿Tienen Claro. mandato operativo o no? Algunos dirían sí o no, depende del reglamento. Para explicarlos a los oyentes. El Partido X tenía una lista del 1 al 34. Resulta que se reúnen los delegados de Lima y dicen, bueno, nosotros lo único que hacemos es ratificar. Ah, Ya, ratificar. En algunos reglamentos sería ratificar, pero si es ratificar, ¿para qué ser delegados? Lo hubieras hecho directo. claro. No, más es un gasto para el erario público que otra cosa. Ya, supongamos que digas, no, los delegados en realidad tienen libertad de hacer cualquier cosa. Entonces, si tú, Rosa María, estás en el puesto 1, podías aparecer con el puesto 7. Y ahí Claro, venían los arreglos que en realidad eso siempre es lo que se hizo en el Perú. claro. La diferencia además, y por eso te digo la diferencia que ahora lo organiza la OMPE, que al organizar la OMPE y tener un padrón, desnuda la debilidad de los partidos. ¿Qué quiere decir? Que sumados todos los que participaron, están llegando al 7%. 7% de los militantes de todos los partidos nos está costando millones. Ahora, ahorita vamos a la participación, quería parar ahí para terminar con el tema de los delegados. La elección por delegados, antigua, digamos, a la que me refiero, tenía cierta lógica porque tú dices, no puede viajar, no puede votar todo el Perú, sobre todo si el partido tiene 300.000 militantes, entonces los militantes eligen a sus delegados y sus delegados van a una gran asamblea nacional y en la asamblea nacional votan, ¿no es cierto? Que tiene cierta lógica, ¿no? Entonces llegan los delegados de ICA, los delegados de Ancash, entonces los delegados de ICA se reúnen y arman la lista de ICA. Los delegados de Ancash se arman la lista y luego todos participan en la lista nacional para elegir a presidente. Y tiene lógica, así ha funcionado el APRA siempre. El problema, Rosa María, no. ¿no? Y, no, ¿sabes por qué? Uno, porque en realidad lo que tú dices es en teoría y en realidad en la norma. Los Claro. delegados salían de elecciones internas. Nunca nadie vio ninguna elección interna. Nunca. No, nadie. Nada. Era el más fuerte. ¿Sabes lo que se presentaba? No, se presentaba el expediente, pues. Claro. Nuestras normas además privilegian el papel, el expediente. El día domingo, 29 de noviembre, nos reunimos y luego de una gran discusión y luego elegimos, salieron tales delegados. Pero además, acá viene el otro tema. Lo que tú dices tendría una cierta lógica, pero no es así. Los partidos que han dicho que tienen más de 200.000, bueno, han ido pues 10%. No, ahora vamos a la participación. Ya, pero vamos a la versión, pero digamos, esa lógica que tú dices tampoco se da ahora, porque, ¿sabes tú que la última vez que se realizó de la forma como tú estás indicando es el 26 de enero? ¿Sabes qué? Hubo partidos en donde había 3 supuestos delegados, elegían todo. Y el máximo era 80. Claro. Y el número en realidad se reduce. ¿Y quiénes eran? Es allí donde la dirección del partido, los dueños, se encargaban de hacer absolutamente todo. Así, absolutamente claro. todo. Ahora se ha desnudado, para empezar, el número de miembros de un partido, ¿no? A eso iba.
los porcentajes de participación lo que revelan es el verdadero padrón, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Sí. Los partidos declaran tener, sobre todo los más antiguos, el Partido Popular Cristiano, el APRA, Acción Popular, están por encima de los 200.000 habitantes, encima de los 100.000 militantes de todas maneras. Pero sus porcentajes de participación en algunos casos no han llegado ni al 1%. Así es. Lo cual implica que tienen que presentar nuevos padrones en algún momento. Bueno, acá viene entonces la gracia, que es la siguiente. El Congreso anterior, cuando se presentó la reforma, nosotros dijimos, se debe basar en militantes, ya no firmas, desaparecieron las firmas. ¿Cuál es el número? Y nosotros dijimos lo siguiente, el número de militantes mínimo que debe tener un partido debe ser equivalente a la cantidad de cargos que el partido debe postular. De presidente de la República, entonces tú tienes, la plancha tienen 3, más 130 de el Congreso, más Parlamento Andino, consejeros, concejales, gobernadores, etcétera, era más o menos 12.500. Cuando estuvimos en la Comisión de Constitución, varios nos dijeron, Fernando, como tú no militas, tú no sabes nada de estas cosas, ¿sabes qué? Con ese número se van a presentar miles. No puede ser así. Bueno, dijimos, ya, tenemos un razonamiento y esto nos da. ¿Cuál es el de usted? Nada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a duplicar lo que tú dices. Exacto. Y entonces, ¿pero cuál es el razonamiento? ¿Por qué no triplicas, cuadriplicas? No, duplicamos. Entonces, si eran miles, yo decía, si tú duplicas, entonces miles entre 2, ¿no? Entonces, porque es por la propia lógica matemática. Pero bueno, así lo hicieron. ¿Cuánto era? Digamos, 24.000 y tantos. En el 1%, es el 1% del padrón. Ya, digamos, que era 25.000. ¿Ya? Bueno, entonces resulta que los partidos que ya estaban inscritos, que eran 24, de esos, dos terceras partes no llegan a 24.000. O sea, le piden a los nuevos que sí confirmen que tienen 24.000, pero ellos no. Entonces, muchos partidos se dieron cuenta y habían sincerado su padrón, entonces, un poquito nomás. En cambio, los antiguos tenían padrones de 200 y tantos mil, ¿no? U otros como, estoy hablando de el APRA, el PPC, Acción Popular, Alianza para el Progreso, tenían muchos. Pero, por ejemplo, el Partido Morado, que tuvo la mayor tasa de participación, está bien, pero está muy por debajo de los 24.000. Ah, no, claro. El Partido Morado, que es el que mejor tasa de participación tiene, ha llegado al 25%, 24 o 25%. Y es el partido nuevo, o sea, como es nuevo, su militancia es nueva y no puede haber perdido el afecto, ¿no? Ahora, se puede entender que la pandemia, que te da miedo, el ausentismo. Yo dudo, ¿eh? Yo hubiera esperado un 50% de participación, ¿no es cierto? Mínima, porque la gente pues también se enferma, qué sé yo, pero 1% de participación. Pero el caso de Frente Amplio solamente tiene 500 militantes que fueron a votar. Sí es. 500. Bueno, esa es la otra diferencia de nuestra propuesta. Nosotros dijimos, luego de un proceso donde se van quedando los cascarones, decimos, van a las internas. No obtienes el 1.5 y chao, y te quitan la inscripción. Porque se supone que tú estás diciendo que tienes 24.000 para empezar. Para empezar, ¿no? Y además, ¿por qué van a ir a una elección? Para elegir cargos de tanta importancia que dirigen nuestras vidas en términos políticos, sociales, económicos, partidos que carecen siquiera de miembros. Sí, pues, sí. ¿Cómo pueden asumir una responsabilidad de esa naturaleza? Bueno, exijamos pues un poco más. Ahora, veamos hacia adelante, porque no todo, esto es trágico, pero veamos hacia adelante. Sí, efectivamente, ayer estuvimos con el señor Corbeto, nos dijo que ellos estaban preparados para recibir 1.600.000 electores. Claro. Y no han recibido ni 10.000 en total. Había más gente hombre en los locales que los miembros de los partidos. Sí, pues. Y por otro lado, ahora tienen que organizar una elección para 800 delegados, que es el total de 17 partidos. Así es. Que no es nada.
Nada más. Nada. Bueno, Además, ahora, ¿cuántos van a venir? De esos, ¿cuántos van a venir? Por de esos, diferentes razones, algunos no van a venir. no, yo me imagino que sí participarán, porque ya son los que Ah, cortan. no, sí. ¿No? No, una alta participación de esos delegados, sin duda. Claro. Pero Rosa María, la pregunta que yo hacía, y que en realidad es válida, creo, para todos los militantes que no conocen siquiera, salvo los muy enterados, que son poquitos, los dirigentes, delegados, etcétera. ¿Qué van a hacer los delegados? Elegir. ¿Qué van a elegir si ya están elegidos para empezar las candidaturas presidenciales? Pero digamos las congresales. ¿Qué van a elegir si lo que han hecho es inscribir listas cerradas con el número ya de los escaños de cada departamento? Claro. Lo único que podrían hacer es ratificar o cambiar el orden. Claro, nada más. Y tú, el militante sabía, o el candidato sabía, que esos delegados iban a cambiar el orden que te pusieron. Claro, algunos pueden decir, el orden fue por sorteo, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿el delegado qué va a hacer? ¿Cuál es el criterio? Dice el criterio de los sabios del partido, ¿no? Y ese es un problema. Los sabios del partido son siempre un problema. Ahora, vamos viendo para adelante. Cuando termine el proceso electoral 2021, la composición de las fuerzas políticas en el Perú va a sufrir un terremoto. Así es. Por varias razones. Primero, porque partido que no pase el 5% en su lista parlamentaria ya no juega. No, más 5 congresistas electos. No supongamos que no tiene 5 congresistas electos. No tiene que ser, si no ahora te sale. Son ambas condiciones. Ambas, ok. Ya. No tiene ni 5 congresistas electos, sale. Yo calculo que de los 24 partidos, más o menos fijos, salen 14. Ahora tenemos 9. No, yo creo que van a tener el Parlamento alrededor de 7 nada más. Ok, pero digamos, yo soy más buena gente, ¿ya? Digamos, yo soy más generoso, ya, salen 14. Esos 14 pueden volver a tramitar su inscripción, pero ya no pueden presentar el padrón antiguo, ¿no es cierto? Un nuevo padrón tiene que pasar. Tienen que presentar. Claro, nuevo mucha padrón. gente puede ser la misma, claro, ¿no? Pero es un nuevo padrón. Es una nueva inscripción, tiene que ser nueva, porque Así si no... Y comités. Claro, y todo lo demás. Entonces, ese partido tiene que abocarse a construir una organización que hoy no existe. Así es. ¿Ok? Y los otros 7, según tú, 10, según yo, porque soy más buena gente, porque es diciembre, estamos en Adviento, viene el niño Jesús, 10, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos no tienen que construir esa organización. Bueno, lo primero, ¿sabes? No es... a ver, públicamente quizá podemos hacer una apuesta, Rosa María, ya que la última no pagaste. No, escúchame. La última, en la última ganó esta casa, no yo, pero esta casa ganó. Sí, esta casa. Mira. La casa ganó. Ahora hay 9. Okay. Salieron 9. Ojo. Ahora que tú tienes candidatos presidencial que jalan hacia arriba, claro, esto se va a reducir. Sí, no va a haber 9. Por eso yo creo que va a haber 6, 7. Yeah. Y si es que hay 2 o 3 candidatos que concentran muchos, también sus listas parlamentarias. Más el factor Vizcarra en Somos Perú, eso te digo 6, 7. ¿eh? Claro, 6, 7. Es que el factor Vizcarra cambia toda la relación de fuerzas. Pero como le he advertido al público hoy, el plan en el Congreso es no dejarlo postular. Sí, claro. Seguro. No, van a inhabilitarlo para función pública más o menos de todas maneras. Lo de ayer es un anticipo de eso, ¿no? Ajá. Entonces, sí, claro. Pero digamos, supongamos que sean ya 7, como tú dices. Los otros 17 tienen que tomar una decisión, ¿no es cierto? Morir, porque ya pues simplemente, no sé, pues ya estuvo bueno, o sea... o armar una organización. Ese armado de organización va a ser caro, es difícil. Estos partidos, los 17 que quedan afuera, no tienen financiamiento público. No, los que entran sí, ¿no es cierto? Van a tener. Van a tener. Entonces te dicen, oiga, esto no es muy democrático, pues señor Tuesta, ¿no? O sea, un revés en la vida, ¿quién no tiene? Claro, usted dirá,
No, no es un revés, son varios reveses, ¿no es cierto?, a lo largo de su historia. Además hay otra cosa interesante, no hay alianzas, no hay ninguna alianza en esta oportunidad, porque claro, las normas disuaden a las alianzas porque Esa era la idea. sube la valla. Cuando vas Esa a la era. alianza y sube la alianza, sube la valla 1% nada más, pero igual, no han querido. Uno por cada uno. Partido. Claro, entonces no han querido. Ese es un tema complejo también, pero que tiene lógica. Y luego ¿qué? Estos partidos se rearman, pero el problema es que vamos a unas elecciones regionales y municipales con 7 partidos. Ya, vamos a intentar contestar. Con 7 partidos nacionales, ok. Ya. Hay muchos partidos pequeños que son partidos que por obra divina aún tenían inscripción. Esos van a desaparecer y no van a volver a aparecer. No van a volver, así es. Muchos han sido aventuras, proyectos personales, van a desaparecer. Pero hay otros que no son esos, que han intentado o van a intentar inscribirse y lo van a lograr para el 2022. Okay. Luego, entonces no solamente serán estos 7, sino serán otros, que tienen desde abril hasta el abril próximo, hasta el 2022, será pues en julio, tendrán un año para construir comités y los 24,000 militantes. Ahora bien, hay lo que se llama en la ley, y esa era la idea, pero la ley incluso desde el 2003, que nunca se ha usado, que es la fusión de partidos. Así como las empresas, la fusión de partidos. ¿Qué es esta idea? En realidad, las alianzas era simplemente un cortacamino para superar la valla y cada uno por su lado. Bueno, pero la fusión es distinta, porque, Rosa María, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia real que existe entre la gran mayoría de estos 24 partidos? ¿Programática? ¿Ideológica? No, son dueños, pequeños dueños, no de parcelas. Entonces, le decimos, bueno, ahora hay fusión. 2 partidos inscritos se pueden fusionar. Entonces, serán 2 pequeños, o 3 o 4, pero además ahora se va a permitir la fusión de un nacional, así sea pequeño, con movimientos regionales. Ok. Y además la tercera posibilidad que no existía antes, es que si es que hay movimientos regionales en un número de la mitad de los departamentos de región más 1, al fusionar se crean un partido nacional. Ok. O sea, la idea era inducir a crear partidos y no dispersar partidos, porque ese es el punto, ¿no? Entonces, la norma estaba justamente, tenía la idea de tener partidos nacionales y en lo posible, por supuesto, fuertes, pero que las normas tengan ese mismo sentido, porque en el Perú la norma decía, tengo este objetivo, pero en realidad las partes componentes iban en otro sentido. Entonces, incentivos y desincentivos. Esa era la idea. Es la idea en realidad. Ojalá que funcionen, porque por el momento no parece haber mucho interés, justamente porque estamos en un proceso electoral y aventureros siempre van a haber, o sea, eso es inevitable. Claro. Pero esto, digamos, de la conformación de grandes partidos, obliga a una enorme democracia interna. Claro. ¿Usted cree que de todas maneras para las elecciones regionales vamos a tener y municipales vamos a tener las PASO? Bueno, eso dice la ley, pero los partidos no quieren. Ahora, ¿tú te imaginas que para las PASO solo se elegiría el candidato para gobernador y el candidato para alcalde? Así es. Entonces, vamos a suponer, no sé, pues ahí tú vives en Miraflores. En Miraflores hay un partido de tus simpatías, X partido, que se presentan 3 candidatos a alcalde distrital. Entonces tú vas a poder escoger de esos 3 de ese partido cuál es el candidato, y el que tenga más votos será el candidato de ese partido, y así sucesivamente. Cuando a la gente los involucras en una decisión, por más que ahora que digan no, por qué, etcétera, el nivel para empezar de legitimidad es totalmente distinto.
Porque de ahí, y es una suerte de preelección, y vas midiendo también quiénes tienen fuerza. Entonces, por ejemplo, imagínate, si un candidato de un partido tiene una votación muy alta, probablemente es camino hacia la alcaldía de Lima, digamos, es importante. Claro. Eso es lo que sucede en los países donde hay paso. Pero ¿no? el problema es el siguiente. En Argentina, por ejemplo, donde hay paso, se desnaturaliza porque se presentan listas cerradas. O sea, claro, eso es lo que nosotros intentamos evitar. Claro, entonces, pero acá va a ser inevitable que muchos digan ya, nuestro candidato para Miraflores es el señor Tuesta, nadie más. Es probable. Entonces, es probable. No hay nada que escoger. Ya, es probable que en algunos sitios exista un solo candidato porque de repente en ese partido pues es el único candidato potente. Posible. También es cierto, por ejemplo, dicen, no hay competencia en la mayoría de los partidos a nivel presidencial. No, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, si uno es miembro de Fuerza Popular y la candidata o la precandidata es Keiko Fujimori, ¿yo para qué voy a competir si voy a perder? Claro. Además, en una elección limpia. Claro. Yo invertir dinero, plata, etcétera, en competir, no. Pero si eres un partido donde hay más o menos fuerzas equilibradas, compites, claro. ¿No? Compites. Entonces, claro, para nosotros la PASO era perfecta, es perfecta para la elección en el Parlamento. Claro. En el Parlamento. Esa es la mejor. Pero, es la mejor, pero igual ya lo que hace es involucrar a la gente. El partido necesita entonces probarse y crecer. Ahora, lo que critican las PASO argentinas dicen que es una encuesta muy cara. O sea, que finalmente termina siendo una encuesta muy cara. No refleja necesariamente el resultado final, pero digamos, en las PASO de Argentina, efectivamente, Macri perdió en las PASO y perdió en la Nacional. Por menos diferencia, porque mejoró mucho su desempeño. Pero sí es verdad que es una gran encuesta, al final de cuentas. Pero es una encuesta con un periodo bastante importante. Es decir, yo estaba en las PASO argentinas y uruguayas, y entre la PASO y la elección había muchos meses. Sí. Nada está predeterminado. En el Perú con mayor razón todavía. Entonces, en realidad, tú sabes que puedes estar primero durante meses y en la última semana te ganan, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero ¿sabes qué? Como dicen en el Perú, un día eres presidente y al día siguiente estás sacando tus maletas, o sea... Pero además, le está diciendo al ciudadano, oigan, ustedes que están tan distantes y luego critican, ahora tienen la oportunidad de participar, tienen la oportunidad de seguir con mayor detenimiento. Los partidos no es que arrinconados y en la oscuridad están confeccionando sus listas. Esta es una posibilidad participativa. Esto no es la llave de oro que transforma de la noche a la mañana los partidos, porque existen otros factores que no tienen nada que ver con la ley. Si no existe gente que se quiere involucrar en política, gente honesta, no van a cambiar, por más ley linda que parezca en laboratorio, ¿no? Vamos con preguntas, a ver, que me imagino que mucha gente debe estar preguntando, porque hay que aprender nuevas reglas y no va a ser fácil ni siquiera para el partido aprenderlas. A ver, no sé si tienes alguna preocupación del público. Preguntan, sí, Rosa María, preguntan por qué tenemos tantos partidos, qué podemos hacer para tener menos partidos. Nos marea. Sí, es que es divertido cuando te preguntan, he estado dando algunas conferencias de fuera, dice, y tú arrancas con no tenemos partidos políticos, inmediatamente te dicen, pero si ustedes tienen un montón, ¿no? Sí. Ah, no, sí, claro, 24 membretes, pero no son partidos políticos modernos. Lo que ustedes están viendo no es un partido político moderno. Tenemos que ir a otras realidades para verlos. Pero sí es una buena pregunta. Fernando, ¿por qué tenemos 24 no partidos políticos? Porque esto es parte de la ley antigua. Uno que permitía el ingreso de varios partidos, pero en la puerta de entrada era más o menos abierta, ¿no? A lo largo de los años, porque se permitía muchas cosas, pero la puerta de salida de la pérdida de inscripción era cerrada. Por ejemplo, ¿qué se permitía antes? Permitías que si tú no querías, no participabas. Ahora no, pierde la inscripción. Tú participabas y estabas viendo que ibas a perder la inscripción porque no superabas la valla, te retirabas. Ahora no te puedes retirar. 3,
eras un partido pequeño y entrabas en una alianza. Ahora no hay alianzas, pero si hubiera, como ocurrió con varios partidos, si no conseguías dentro de la alianza tu partido al menos un escaño, desaparecías. Ahora eso no es posible. 4. Antes tú sacabas un porcentaje de 5%, pero como sucedió con Perú Posible en el año 2006, sacaste solo dos congresistas. Ahora tienes que sacar 5. Si no, no entras y desapareces. O el APRA en el año 2011 que sacó 4. Entonces, el número se va a reducir, pero la idea nuestra era para llegar al 2021 ya tenía que haber ya un nivel de reducción. Pero esta es la carga de los incentivos perversos de la ley anterior. Por eso es lo que tenemos, pero terminado, como tú bien has indicado, el 11 de abril se va a reducir el número ostensiblemente. Pero sin embargo se abre la oportunidad para que se formen nuevos partidos. Y esa es la vida. Los partidos nacen y pueden morir si no tienen un desempeño electoral mínimo que señala la ley. ¿Qué más, Abel? ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Por qué cree, doctor, que el señor Chejade insiste con la bicameralidad? Bueno, a ver, personalmente y en la comisión nosotros propusimos la bicameralidad, también el gobierno del señor Vizcarra también lo propuso, y de alguna manera todos están de acuerdo. La ciudadanía no está de acuerdo porque en realidad no hay debate, y lo que está pensando es, si tenemos 130 malos congresistas, una bicameralidad hace crecer el número y vamos a por qué multiplicar el número de malos. No quiero. Así es la discusión y ahí se cerró la discusión. Pero es intuitivo, ¿no? Es intuitivo, claro, es intuitivo, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a discutir la bicameralidad, pero sí decir lo siguiente. Efectivamente, en la Comisión de Constitución se está discutiendo un predictamen para la bicameralidad. El tema, yo veo, es que si es que esto se inicia de un debate en el pleno y público, va a concentrar el rechazo de la gente, porque el Parlamento lamentablemente tiene un nivel de desprestigio, más aún con todos los últimos acontecimientos. Entonces, puede ser la idea buena, pero inoportuna. Incluso el predictamen, yo tengo muchos comentarios favorables al predictamen, pero claro, se puede perder esa oportunidad por quienes están llevando adelante el proyecto, que son los partidos que la gente ha rechazado. Ahora, va a llegar al pleno y lo van a aprobar. Miren, ¿saben lo que siente la gente? No les interesa la bicameralidad por el diseño, les interesa para hacer una puerta de entrada a la postulación como senador. Ahora, podría decírseles entonces, iniciemos el debate y que digan, no, pues, es recién a partir de 2026. Exacto. ¿No? Una bicameralidad, etcétera. Pero además ir a la discusión de otra manera. Por ejemplo, Rosa María, hay un solo congresista en Madre de Dios. Un solo congresista. Así es. ¿Qué puede hacer en la semana de representación que dicen? Ir pues a visitar un pueblo, 2, 3, 4 y se regresa, un vasto territorio. De repente los Madre de Dios dicen, nosotros necesitamos más de un representante. El de Pasco tiene 2. Para empezar, en un país tan accidentado geográficamente, ese es un problema. Pero además, tenemos lo siguiente, somos el país, y yo tengo un ranking mundial elaborado con mucho esfuerzo, con mucha data, donde el Perú es uno de los más subrepresentados del mundo, del mundo. Pero claro, la gente dice, sí, pues, pero son malos representantes. Perdónenme, pero los parlamentos no son populares en ninguna parte, en ninguna parte. Y en América Latina no tenemos casos muy parecidos. Miren ustedes lo que ha pasado en Guatemala, ¿no? Han intentado incendiar hasta el Congreso, ¿no? Pero además es lo siguiente. Yo creo que los miembros de la Comisión de Constitución deben de tener en claro que tienen que sentir lo que la gente en este momento realmente considera al Parlamento. Iniciar un debate, y un debate de donde no aparezca justamente esa idea de yo quiero el camino para regresar pronto, en el 2022, a través del Senado. Porque lo que puede ocurrir es el sentido inverso, ¿no? El efecto inverso.
van a quemar una propuesta que estamos batallando muchos de hace años sobre la bicameralidad, que nunca debió perderse en el Perú, que no es, por supuesto, algo así como el Edén, pero es mejor que la unicameralidad en muchos sentidos, ¿no? Así es. Muy bien, a ver, no sé si nos queda alguna otra pregunta para... Cifra, sí, ¿la cifra repartidora va a continuar? Sí, eso no está en discusión, porque eso no ha sido el motivo de la desproporción que hubo entre el 36% de los votos de Fuerza Popular contra el 53% del escaño que consiguió. Eso se debió a dos factores, justamente porque tenemos pocos escaños distribuidos en muchas regiones de departamento, y Fuerza Popular fue el partido que tuvo una votación promedio más pareja en todos los departamentos, sacó congresistas en todos los departamentos. No tiene que ver con Fuerza Popular, no tiene que ver con las cifras repartidoras que por ahí repiten de manera continua. Hemos intentado demostrar que eso no es así, pero además, para los oyentes, esto es una discusión muy técnica, ¿no? La cifra repartidora es una fórmula matemática. Hay otras en el mundo, pero la que más curiosamente es aceptada es esta, la cifra repartidora. Entonces, no volverá, además, yo creo, no va a volver a ocurrir lo que sucedió en el 2016 de esa manera. Pero de todas formas, eso forma parte también del debate de la bicameralidad, de cómo eliges a los diputados, cómo eliges a los senadores, bajo qué método. Claro, lo que sucede, Fernando, es que es verdad que con un porcentaje de ausentismo y de voto nulo y blanco sumado, tú tienes un casi 40% de gente, por lo menos en las elecciones de este año, del 2020, que no juega. Y el 60% restante también tienes que restarle a los partidos que no pasaron la valla. Así es. Entonces, el 100% del Congreso no representa el 100% de los peruanos. Pues ese no, es el problema. Bueno, pero para empezar, por ejemplo, en promedio en Estados Unidos, el Parlamento norteamericano, el 50% era promedio de ausente también, ¿no? No, claro. Y le restas también algunos que no votaron por los dos partidos y se reduce. Claro. Eso también es cierto. Pero es válido tu observación, porque en Estados Unidos sí sienten que sus representantes lo son. Por eso lo reeligen. La tasa de reelección en Estados Unidos es 90% promedio. Claro. Tienes congresistas que tienen senadores años de años. ¿No? En la Cámara de Representantes igual. Claro, ¿qué es su vida? ¿Qué es su vida? Pero que además que no está mal, Rosa María. No. O sea, hay que decirle al público que llegar al Parlamento debe ser un nivel más alto de una carrera política, donde tú has tenido cargos en el partido, has sido de repente concejal, has sido alcalde distrital, llegas al Parlamento y de repente luego eres candidato presidencial. No, acá de frente eres candidato presidencial. Sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. El único que ha hecho eso en Estados Unidos es Donald Trump. Ahí está. Es el único que no tenía pasado. Y miren la vergüenza, para empezar, de presidente que ha tenido Estados Unidos. Igual en el Perú, con todas las críticas que se puede hacer, Belaúnde obviamente tenía pues una carrera política, Bedoya tenía una carrera política, Alan García tenía una carrera política, Javier Descanseco, Lourdes Flores Nano, Valentín Paniagua tenían una carrera política. Pero los presidentes que hemos tenido en este siglo, salvo Alan García, eran presidentes que entraron a la política pocos años antes y de frente candidato presidencial. Y muchos parlamentarios, este es su primer cargo, ¿no? Claro. Entonces la política requiere no solamente conocimiento e inteligencia, sino conocer hacer política, que es toma de decisiones, que es conversar, pactar, también discutir, etcétera, y tomar adecuadamente decisiones. Y eso se gana con la experiencia en la vida de la política. Pero si no hay reelección, chao, pues. No vas a ser político 5 años, no político 5, nuevamente político 5, eso es absurdo. Somos el único país, al igual que Costa Rica, que no se permite la reelección parlamentaria, ¿no? Pero claro, como el Parlamento está desprestigiado, todo el mundo aplaude que no exista. Claro, pero el problema van a ver este Parlamento nuevo, del 2021, van a ser todos nuevos en una aplastante mayoría, y algunos que regresan de parlamentos antiguos.
Nada más. Ahora el problema, Fernando, es que este sistema sobre representa minorías. Eso es lo que me parece más dramático. No solamente subrepresenta mayorías, sino sobre representa minorías. O sea, mira el caso del FREPAP. El FREPAP tiene 15 congresistas, eso es 12% del Congreso. El FREPAP no es 12% del Perú, pero No. ni remotamente. Y hemos tenido No, bancadas evangélicas absolutamente reaccionarias, casi fascistas, ¿no es cierto?, que no representan digamos, tienen el 10% del Congreso y no representan al 10% de los peruanos. te doy un elemento a favor de lo que tú dices, Rosa María. De los 9 partidos que están en el Congreso, de los 9, el quien tuvo un porcentaje más alto de votación fue Acción Popular, ¿de acuerdo? ¿Sabes cuánto tuvo? 11%. Así es. 11% y sacó 25 congresistas, que es el 19%. Con 11% sacabas casi el 20% del Parlamento. Y todo el mundo aplaudía y decíamos el partido más fuerte, sacó 11%. El menor, Somos Perú, 5%. Con la justa. Entre el mayor y el menor había de 11% a 5%, 9 partidos. Lo que normalmente en un parlamento, cuando tú tienes 11%, eres la cola del ratón, ¿no? Ese es lo último, ¿no? Es lo último, ¿no? Ahora eres el primero, ¿no? Ahora eres cabeza de ratón, digamos, ¿no? Claro. Ahora eres cabeza de ratón. Pero ahora yo creo que eso va a cambiar en el 2021 porque hay candidaturas presidenciales que obviamente arrastran. Y entonces vas a tener, por eso yo creo, 7 partidos, no voy a decir cuáles de los que yo creo por ahora, ¿no? Todavía no hemos hecho la apuesta. Todavía no hemos hecho apuesta. Entonces, pero va a haber una reducción del número, ¿no? Y esperemos pues que con las reformas que se vayan entendiendo y además incorporando esos artículos que digo que incentiven por un lado, desincentivan, pero con un norte, ¿no? Lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido desnaturalizar las normas, hacerlas mal, pero bueno, esa es parte también de la política del lado pues ciudadano, ¿no? Del lado de los medios, que felizmente tienen algo que decir, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. El Parlamento Andino, me preguntan mucho por el famoso, el Parlamento Andino, ¿para qué sirve? ¿Es útil? ¿Por qué pagamos a estos parlamentarios? Pregunta la gente. Bueno, son 5 representantes que se eligen de manera directa de hace varios años por un acuerdo, un compromiso hecho por el Perú, que yo personalmente creo que debe modificarse. Yo creo que, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debiera un delegado en las pocas reuniones que hay del Parlamento Andino. Es decir, una sino una delegación indirecta, pero además lo que se discute en el Parlamento Andino no tiene ningún impacto sobre las decisiones de los gobiernos, son meramente declarativas, ¿no? Pero se les paga igual que a un congresista, tienen exactamente las mismas prerrogativas, nadie sabe, como tú bien has dicho, Abel, y a través de las preguntas de los oyentes, pero eso nos cuesta, y creo que nos cuesta mucho. De mi punto de vista, debe modificarse para que no exista esta elección sobre algo que, para empezar, repito, la gente no sabe para qué sirve, y en efecto, sirve muy poco. Muy bien. Ya nos tenemos que ir despidiendo, Abel, porque me toca irme a otro trabajo, el pluriempleo Salvador del Perú. Así es. Gracias, Fernando. Tú estás con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, Abel. Gracias a los oyentes. Y yo creo que para diciembre, para fines de diciembre, el 22 de diciembre están las listas cerradas. Así es. Y hacemos una pollita de diciembre a marzo y después de marzo a abril. De todas maneras. Gracias, Rosa María. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias al doctor Cuesta. Bien, Rosa María. Nos tenemos que despedir, Abel. Nos vamos. Pero permíteme invitar a nuestros oyentes que nos ayuden con la rifa. Es el 18, ya. Ustedes saben que Radio Santa Rosa es una emisora pastoral y necesita para subsistir de su apoyo. ¿No? Y además quiero agradecer a la gente en Twitter que espontáneamente ponen, bueno, este servicio que da la radio es gratuito,
a ver pues si nos ponemos con unas rifas. Y de verdad, nosotros vivimos de eso. A mí me hace mucha gracia cuando me ponen mermelera, recibe plata del gobierno, ¿no? ¿Qué recibimos nosotros? Pues? No mandan ni siquiera a hacer una misa. Entonces, ojalá mandaran a hacer una misa. Ni eso mandan a hacer. Nada. Nada, no nos llega nada. Entonces, vivimos realmente de la caridad. Vivimos de la caridad y estamos muy agradecidos, por supuesto, ¿no? ¿Quién no va a estar agradecido de todo el cariño que recibimos? La rifa vale 5 solcitos. ¿Y qué pasaba antes? La vendíamos en la puerta de la iglesia, ¿no? En el colegio, en la iglesia, en todas las obras dominicas se podía vender. Pero el problema es que ahorita, colegios cerrados, iglesia cerrada, no tenemos más que estos medios para anunciarlo. Entonces sí, necesitamos su ayuda. Y además, por teléfono, ¿eh? O sea, WhatsApp, les mandamos los números de los tickets por WhatsApp. Es un método bien práctico, no lo vamos a agitar mucho. Solo necesitamos que nos mande la platita, nada más. Eso. Muy bien, Abel. Ahí vamos a poner la publicidad. Bien, Rosa María, nos vamos hasta mañana. Esperamos tener más noticias para compartirlas mañana. Siempre hay, ¿eh? Siempre hay. Todo. Cuídate mucho. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.